Bueno, vamos a reaccionar a esta entrevista que le hicieron a Eric del canal Adictos a la Filosofía. Así que vamos con ella. Dura 1 hora y media, supongo que haré 2 partes, así que dejad vuestro like y una preciosa suscripción a este canal humilde que está empezando. La ciencia y la filosofía no pueden chocar porque, digamos, la verdad es una y la verdad no se puede contradecir consigo misma. Lo que pueden chocar... A ver, como argumento retórico y desde un punto de vista sumamente abstracto, sí que es cierto que la verdad es una, tanto para la filosofía como para la ciencia, pero la filosofía y la ciencia divergen profundamente en cuanto a sus metodologías, básicamente porque sus objetos son distintos, ya incluso dentro de la propia ciencia, ¿no? La matemática, por ejemplo, que no requiere una confirmación empírica de sus enunciados, mientras que, por ejemplo, la física y el resto de las ciencias sí. Las ciencias sociales incluso también tienen problemas metodológicos, divergencias metodológicas enormes en relación a las ciencias naturales, porque dentro de su objeto se encuentra el ser humano, que es disruptivo, porque, bueno, tiene conciencia, tiene voluntad, y esos son elementos que no son físicamente reductibles, no a día de hoy, desde luego. Entonces, esto del monismo y del pluralismo también es algo, es una tontería, porque en realidad ambos son fenómenos de la verdad. Que sea una y que sea plural son fenómenos, son momentos de la verdad y describen propiedades de la misma cosa, ¿no? De hecho, los buenistas, la escuela de Gustavo Bueno, son muy insistentes en declararse pluralistas, cuando en realidad a mí me parece verdaderamente trivial, ¿no? Declararse pluralista o monista, porque ya te digo que forma parte de la fenomenología de la verdad. Pero sigamos. Tocar son los científicos con los filósofos. Yo a mi madre no la valoro porque sepa cocinar la comida que a mí me gusta, por ejemplo, ¿no? La valoro porque es mi madre y porque tiene un valor intrínseco. Entonces, en ese sentido, no la valoro por lo que tiene de útil, la valoro por lo que tiene de inútil. A ver, como llevo haciendo ya un rato pruebas, este trocito me lo he escuchado un par de veces y me descojono de la risa, ¿no? Porque realmente Eric la valora, porque cocina bien. Yo he visto ya a Eric en algunos vídeos y tal, y me sorprende, me llama mi atención el hecho de que no le rinda el suficiente tributo a un momento del pensamiento que también es importante. Me explico. Cuando dice Eric que no valora a su madre por cómo cocina, sino porque es un fin en sí mismo, por lo inútil en ella, etcétera, por lo que ella misma es para sí, por aquello que ella es, con independencia de los intereses que él deposite sobre ella, eso es verdad, pero eso forma parte del momento filosófico, eso forma parte de la reflexión, de ese momento en el que uno como filósofo se juzga a sí mismo al respecto de las razones por las cuales cabe valorar a alguien. Y es en ese momento donde afloran estos argumentos de carácter filosófico trascendentales, en los que uno descubre que la persona vale por sí misma, que la persona es algo más allá de los intereses que uno deposita sobre tal persona. Pero diariamente, mundanamente, y en un primer momento, en un nivel de inmediatez del juicio, juzgamos en tales términos, ¿no? Y eso también es importante retenerlo, porque tiene valor cognoscente, es algo que sucede entre nosotros, forma parte de la fenomenología del trato humano. Y Eric me da la sensación de que en ocasiones huye de ese primer momento y se queda en un plano netamente filosófico, lo cual no hay razones por las que hacerlo, porque forma parte del hecho de conocer las cosas el hecho de también entender que ese juicio inmediato de las personas en términos de utilidad también es real y forma parte de la naturaleza del juicio. Pero sigamos. No empecemos ya con la excusa de barata, no, aquí cada uno tiene su verdad y tal, que eso a mí me parece es una posición un poco cobarde, ¿no? O sea, en el fondo es la posición de a mí no me interesa la verdad, me interesa no cambiar mi opinión. No es positivo que de Santo Tomás se haya viralizado, por ponerlo de esa manera, sobre todo el texto de las 5 vías, sí, porque Santo Tomás lo que hace en la Suma Teológica es un resumen. No sé si conoces la paradoja del barco de Teseo. No la conozco. Los griegos le tenían mucha devoción a esto. Bueno, esto es la maravilla del leer, ¿no? Que evidentemente al público general, y cuando no eres un lector de filosofía, pues te llegan clichés, ¿no? Y después en la lectura descubres verdaderos viajes a las profundidades, ¿no? Que es lo que se estaba refiriendo aquí al respecto de lo que nos llega de Santo Tomás, que nos llega el argumento de las 5 vías, pues como de Nietzsche nos llega el superhombre, que Dios sabe qué es eso, o lo que sea, ¿no? Pero después te pones a leer filosofía y es verdaderamente, vamos, es mi pasión, ¿no? Por ahí, por algo lo es.
barco. Entonces lo que hacían era ir reemplazando todas las tablas, a medida que se iban desgastando, las reemplazaban por tablas nuevas. Entonces la pregunta es, cuando han reemplazado todas las tablas, ¿sigue siendo el mismo barco o es otro barco distinto? ¿Cómo sería un hombre perfecto según la filosofía? Pensar que la vida feliz está en una vida centrada en los placeres sensibles es confundir al ser humano con un animal. Platón realmente no se llamaba Platón. No se llamaba Platón. Lo mismo de antes, ¿eh? Esto de que los placeres sensibles es confundir al hombre con un animal. Bueno, el hombre es un animal, al menos en un determinado momento. Que después sea otra cosa, que tenga unas capacidades inauditas en relación al propio reino animal, ¿no? Que posea una diferencia específica que no encontramos en absolutamente ningún otro animal, también es cierto, ¿no? Pero no es contradictorio con lo primero. De hecho, es algo que se descubre y que aflora en una condición animal de placeres sensibles y de juicios pragmáticos al respecto de las personas. Y no es bueno desatender esta realidad y este nivel fenomenológico, vamos a decir. Platón, él se llamaba Aristócles, pero le quedó Platón porque tenía los hombros muy anchos y estaba mamadísimo. A la de 3, con Lluís Gracia. Bien, hoy nos acompaña Enric Gel. Él es filósofo y uno de los mayores divulgadores de filosofía, con más de 500.000 seguidores en redes sociales, con Adictos a la Filosofía. Además es conferenciante. Qué manaza soy. En vez de parar el vídeo, paré el OBS. Seguimos. ¿Cómo estás, Enric? Molt bé, moltes gràcies. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Y bueno, empiezas el libro agradeciendo a Martí Curiel, que te sacó de la caverna. No sé de qué caverna te sacó. Bueno, Martí fue mi profesor de filosofía en el instituto. Entonces yo ya era un chaval que se hacía muchas preguntas de pequeño y tal, pero no sabía que eran preguntas filosóficas, pero entonces llegó el bachillerato. Mi profesor de filosofía en el bachillerato era un personaje que te cagas, macho. Andaba solo por el patio, era filósofo, a fe que lo era, ¿eh? Desde luego que tenía actitudes de filósofo, pero a mí no me inspiró particularmente. Yo tampoco era una persona particularmente fácil por esa época para ser inspirada. Y tuve por fin la asignatura de filosofía con este profesor, Martí Curiel, y como que me abrió los ojos a una disciplina que para mí era desconocida hasta ese momento, pero que era justamente lo que yo había estado buscando de alguna manera, una disciplina que tratara justamente esas preguntas que yo llevaba dentro y que tanto me preocupaban. Entonces, en ese sentido, le agradezco el libro porque sin él yo no habría estudiado filosofía, porque, digamos, no es que solamente era un gran profesor explicando las cosas, sino que también conseguía transmitir la pasión que él siente por esta gran disciplina, ¿no? Entonces, eso fue como lo que me sucedió a mí, viendo la pasión que él tenía por la filosofía, como que se me enganchó y me enamoré también de la disciplina. Aunque estuviste a punto de estudiar bioquímica. Sí, eso es cierto, porque yo estaba haciendo el bachillerato científico y mucha gente me decía, hombre, no tires tu vida estudiando filosofía, ¿no? Ya filosofía ya la estudiarás por tu cuenta. Ya. Esto es precisamente lo que hice yo. Yo empecé filosofía en Santiago de Compostela, pero era un tarambana increíble. Leía en mi casa y salía de fiesta de lunes a lunes. Y después acabé haciendo Derecho y estudié filosofía por mi cuenta. Y yo creo que es la ecuación perfecta. Si alguien que me oye está interesado en la filosofía, yo le aconsejaría que la estudiase por su cuenta, que se puede, y que se dedicase a una profesión que le diese buenos dineros para después comprarse muchos libros, incluso un violín y vivir una vida plena. Además, si tienes un verdadero amor por la filosofía, estar en una universidad y tener jefes en cuanto a tu pasión es el mayor de los incordios. La puede arruinar y seguramente la arruine. Yo estoy a favor de nuestros amores, conservarlos intactos y muy lejos de esos manoseos que el poder y el dinero implica cuando se pone de por medio, ¿no? Ya leerás por tu cuenta, pero haz algo de provecho, no haz una carrera científica. Hombre, ya que se te dan bien los números y tal, pues no pierdas esta oportunidad y tal. Y entonces, como todo el mundo me decía eso, pues yo terminé, digamos, diciendo, vale, bueno, pues voy a estudiar bioquímica, porque si todo el mundo me está diciendo que haga una carrera de ciencias, pues hago una carrera. Vamos a traer aquí a todos los divulgadores de filosofía de la red, porque hay unos cuantos, Hay unos cuantos que se ganan la vida divulgando filosofía. Ciencias. Pero claro, a todo el mundo que me preguntaba, oye, ¿qué vas a hacer el año que viene, ¿no? Cuando ya estaba en segundo terminando y tal, ¿qué vas a estudiar? Yo siempre les decía, mira, voy a estudiar bioquímica
pero después, cuando termine bioquímica, voy a hacer filosofía, ¿sabes? Hasta que me di cuenta que eso no tenía ningún sentido. O sea, no tenía sentido dedicar 4 o 5 años de mi vida a estudiar algo que realmente no me apetecía estudiar, solamente para después, siempre después, que aparte nunca sabes lo que va a pasar después, ¿no? Pues entonces estudiar filosofía, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ya que no es esto lo que me apetece hacer, pues voy a estudiar filosofía directamente, que es realmente lo que creo que me está llamando, y ya está. Y hago un salto de fe, un salto al vacío, y ya veremos cómo aterrizo. ¿Y por qué dirías que hay tanta gente? Dios, me sorprende muchísimo la gente que llega a la filosofía por un golpe del destino, ¿no? Es decir, que no estaba en sus planes, ¿no? Y que de repente le llega, en este caso por conocer a un profesor. Porque en mi caso es algo tan increíblemente vocacional. De hecho, incluso os diría que no es la filosofía realmente lo vocacional. Lo vocacional es más bien formarme como una persona enterada al respecto de lo que pasa a su alrededor y sobre todo debido a una cadena de ideas, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, que la acción que realiza uno, que sea libre y que pueda ser libre porque conoce las consecuencias, porque es capaz de ser responsable al respecto de algo que hace. Es decir, que si uno, por ejemplo, yo reclamaba mucho ser libre, pero claro, tú no puedes reclamar ser libre si después, cuando te preguntan por qué has hecho X cosa, tú no sabes responder, ¿no? Digamos entonces que mis ansias de conocimiento, y decir filosofía es solo ponerle un nombre a algo que es bastante más vasto, tenía que ver con ejercer una libertad sin reproches. Que frente a cualquier reproche de cualquier persona al respecto de qué estaba haciendo, yo tuviese las razones al respecto de por qué hacía lo que hacía. Lo cual me embarcó en un camino de autodescubrimiento enorme, ¿no? y maravilloso. Es que libertad sin responsabilidad es una auténtica monstruosidad. Espero que no se me esté escuchando bajito porque no voy a parar y a empezar de nuevo. Que piensa que la filosofía pues no es importante o no vale para nada, o en el siglo XXI, ¿para qué sirve la filosofía? Muchos dirán, ¿no? Ojo chicos, vamos allá con tremenda pregunta. ¿Para qué sirve la filosofía? A ver qué dice. Sí, yo creo que por una parte hay como una mentalidad muy utilitaria de que las cosas tienen que tener una utilidad inmediata, tangible, productiva, ¿no? Que tienes que, yo qué sé, pues el médico me hace vacunas, me consigue la cura del cáncer, el ingeniero me construye tal invento, me lleva a la luna. Yo tengo un hermano que es un tío muy inteligente y muy hábil, sobre todo, y yo creo que se descojonaría, ¿no? Un poco si reflexionase al respecto de qué magia han conseguido los filósofos de vender la inutilidad de su oficio, ¿no? Aunque efectivamente esto tiene mucha más retranca, ¿no? Tiene un significado mucho más profundo, pero bueno, admito que da lugar a risa. No sé qué, el físico pues me descubre que hay un cierto material que no sé qué, que me puede servir para la industria y tal, ¿no? Entonces hay como una mentalidad muy de todo tiene que tener una utilidad inmediata, tangible y como que se pueda de alguna manera incluso monetizar o hacer como un producto, ¿no? Y la filosofía no es así, la filosofía escapa de ese tipo de lógica utilitaria, pero a la filosofía le interesan las preguntas como más abstractas, las más existenciales, las que llevan. Pero fijaros la paradoja, debido a que este chico Eric vive de la filosofía, de la divulgación de la filosofía, el hecho de vivir de ella implica que no pueda como tal hacer filosofía, porque tiene que hacer una filosofía utilitaria que le reporta un beneficio, ¿no? Una monetización, en este caso en YouTube, y eso le coarta para hacer una verdadera filosofía. Por eso yo digo que quien quiera hacer una verdadera filosofía, si no quiere pelearse y bregar con muchísimas dificultades a lo largo del camino, con infinitas contradicciones, si consigue lograr un trabajo, una profesión que más o menos le gusta, le place, que después se desarrolle filosóficamente y hará filosofía en estos términos, precisamente, los términos en los que dice Eric, ¿no? Sin ese manoseo y sin esa urgencia de la utilidad en la que Eric, por supuesto, está envuelto. Vamos todos dentro, que realmente no es que tengan una utilidad inmediata, pero aún así nos preocupan, ¿no? Aún así nos preocupan. Entonces, como hay esta mentalidad de todo tiene que tener una utilidad y la filosofía no tiene esta utilidad inmediata, pues se suele como descartar la filosofía y se le suele quitar la importancia que debería de tener, ¿no? Has comentado ahora lo de las preguntas que llevamos todos dentro. Antes de continuar con la entrevista, queríamos comunicaros que a partir de ahora podréis contar con los distintos invitados de A la de 3 para vuestros eventos, vuestras conferencias o vuestras mentorías.
Sí, exacto. Esto significa que... Chicos, invitadme a mí, que tengo 10 suscriptores. que tengo 98 suscriptores. Os vamos a ayudar a llevar a estos expertos en diferentes temas para que también puedan compartir sus conocimientos y que los podáis conocer en persona a vuestras ciudades. Si estáis interesados, escribidnos al correo que hay en la descripción para que podamos ponernos en contacto también con vosotros y nos hagáis llegar vuestra propuesta. Esto sí que miran a la cámara, firmemente. A mí me cuesta un huevo. Seguimos con la entrevista. Venga, dale. ¿Cuáles son las preguntas que llevamos todos dentro? Yo creo que todos nos preguntamos por cosas como, oye, ¿por qué estamos aquí? ¿Cómo es que existimos? ¿Cómo es que existen las cosas? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué nos tenemos que morir, por ejemplo, ¿no? ¿Hay algo después de la muerte? Fijaros lo que os decía antes al respecto de cómo accedí yo a la filosofía, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? La filosofía para mí tiene un contacto tremendamente íntimo. Tiene que ver con algo, con una reclamación que recuerdo hacer en términos muy mundanos, ¿no? De ser libre, por ejemplo, a mis padres. Y frente a sus reproches de yo esforzarme porque esa libertad fuese una libertad enterada al respecto de aquello que ella misma hacía, ¿no? También, además, hay chavales que tienen que ser filósofos sí o sí, porque o son filósofos o están perdidos, que son chavales que nacen con muchas ideas, ¿no? Porque la filosofía es una especie de profilaxis de las ideas. Con la filosofía lo que consigues es escribar las ideas, determinarlas, encontrar criterios para saber si son buenas o malas ideas, poder definirlas. Y si eres un chaval que nace que piensa muy, muy fuera de la caja, que tiene como pequeñas genialidades, pero que a veces él ni siquiera es capaz de expresar, algo que sucede mucho, ¿no? Evidentemente, hasta que no adquirimos competencias completas en el manejo de la lengua, estos chicos necesariamente tienen que hacer una huida hacia adelante, ¿no? Hacia el saber, hacia el estudio, para poder aclararse a sí mismos, porque hay chicos, al menos a mí me pasaba así, ¿no? Hay chicos que vienen al mundo con ideas ya muy afiladas, ¿no? Que desarrollan ideas muy afiladas muy joven, ¿no? No sé si a veces es más por valentía que por inteligencia, ¿no? Es decir, una persona que ya es un chico que ya tiene 12, 13 años y que ya lleva unos años pasando por el colegio, que ya tiene un contacto, ¿no? Muy serio con la vida de los adultos, ¿no? Que ya percibe, aunque sea indirectamente, fenómenos como el trabajo, la disciplina, la religión, cosas tan profundas, tan complejas, que ni los propios adultos que te están presentando esas cosas sobre la mesa entienden, ¿no? Que el chico evidentemente empieza a generar ahí todo un mundo de ideas. Y hay chavales que son capaces de sofocarlas, les echan un fuego y entonces maduran, ¿no? Hacia una vida adulta pacífica, serena, más o menos serena, ¿no? Pero hay chavales que no pueden, ¿no? Con esas no pueden sofocar esas ideas, no creen demasiado en ellas o entienden, o no sé, nacen en ellos una particular confianza para ellas. Y en este caso estos chicos están absolutamente obligados, condenados, diría yo, a estudiar, ¿no? A ese proceso de autoclarificación, porque o hacen eso o deben abandonar esa genialidad, ¿no? con la que han venido al mundo. Donde somos libres, no somos libres, claro, está todo... Esto lo quería decir porque en mi caso al menos yo tengo una conciencia de que mi interés por la filosofía, mi vocación, tiene una conexión muy, muy concreta con episodios de mi propia vida, ¿no? Y aquí en cambio Eric está haciendo un catálogo de esa clase de preguntas filosóficas, ¿no? De manual, de dónde venimos, a dónde vamos, ¿no? Esas supremas abstracciones que parece que no tienen que ver con la vida de nadie. Y resulta que a mí, a día de hoy, aun leyendo la geometría de Euclides, yo soy perfectamente consciente de que ese libro, Geometría de Euclides, tiene que ver con mi vida, tiene que ver con la libertad, con el conocimiento que implica poder ser del todo libre, ¿no? Y para mí tiene una conexión mucho más mundana, ¿no? Que este catálogo de preguntas filosóficas, ¿no? Determinado, qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿no? Todo esto son preguntas que son de naturaleza filosófica, que otras disciplinas, como las ciencias empíricas, no tienen las herramientas para intentar darles una respuesta, ni siquiera para intentar analizar su significado, ¿no? Entonces, todas esas preguntas que el ser humano lleva dentro, que se lleva preguntando desde que es capaz de lenguaje, pues son las preguntas que trata la filosofía. Que no sé si podrías explicar un poco más el valor de lo inútil o aparentemente inútil. Claro, entonces la filosofía, digamos, para esta mentalidad utilitaria, pues es completamente inútil, ¿no? Pero claro, es que al final lo inútil... No hay mentalidad utilitaria. Claro, fijaros en el problema de no retener ese momento mundano del juicio. Fijaros en el problema de no retener, de no valorar filosóficamente también
ese momento en el que el juicio de todos, valora las cosas en términos utilitarios. Si no los retenemos y consideramos que el momento filosófico es lo único válido para el juicio, podemos caer en la tentación, que es un peligro, de considerar que existen personas con mente que juzga en términos utilitarios y personas con mente que juzgan en términos de la persona es lo que es con independencia de la utilidad que a mí me pueda reportar. No existe una alternativa de mentes. Existe, en todo caso, las personas que no ejercen una reflexión, una conciencia al respecto de las motivaciones, al respecto de la identidad de las personas, con independencia de sus intereses. Y después hay personas que, también juzgando utilitariamente, porque de eso no nos podemos nadie librar, alcanzan esa calidad reflexiva que les libera intelectualmente, que les libera idealmente, porque evidentemente Eric seguirá juzgando a su madre por lo bien que cocina y a Eric le juzgarán por lo agradable que es su presencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo único que podemos distinguir es a filósofos y a no filósofos. Pero un filósofo sigue teniendo mente que juzga en términos utilitarios. Lo único que es consciente de ello y en cierta medida está liberado de ello, nada más. Digamos, la grandísima mayoría de las cosas que valoramos, pues Que conste que yo creo que todo lo que he dicho hasta ahora, si Eric y yo lo conversamos, yo creo que más o menos estaría de acuerdo, con matices seguramente, pero... Valoramos no por lo que tienen de útil para otra cosa, sino que las valoramos por su valor intrínseco, ¿no? O sea, sí, yo puedo hacer muchas cosas, pero mi persona, el valor de mi persona no está en las cosas que puedo hacer, está en sencillamente que soy yo, ¿no? Que soy una persona única, etcétera, ¿no? Y así igual con cualquiera de las personas que amamos, ¿no? O sea, eso es interesante. Fenómenos tales como el amor o el arte están identificados precisamente con la capacidad reflexiva y filosófica de poder querer a las cosas por lo que son, de poder querer a los objetos por lo que son por sí mismos, ¿no? El estremecimiento que por ejemplo produce un paisaje no lo produce tanto por la belleza que nos reporta por ciertas consideraciones subjetivas, sino por una especie de momento de epifanía en la que descubrimos que el paisaje es algo por sí mismo, ¿no? El árbol, el río, la montaña, ¿no? Que suena, que brama, por sí mismo, con independencia incluso de que nosotros lo podamos sentir o que nosotros esperemos nada de él, ¿no? Es ese estremecimiento artístico y tiene que ver con esa independencia de la cosa en relación a nosotros. Y un amor verdadero, efectivamente, un amor, el mejor de los amores, el más perfecto de los amores, y el amor que más serena la propia alma, es el amor realmente que uno encuentra cuando quiere el bien para la persona, con independencia de los intereses que él deposite en esa persona. Y este amor es posible, es posible porque efectivamente es una realidad. El momento filosófico que se alcanza, lo que descubre la filosofía al respecto de que las personas valen por sí mismas con independencia de nuestros intereses, es algo, increíblemente razonable, ¿no? Prácticamente cae por su propio peso. Y entonces hay un amor que se significa en esos términos filosóficos. Yo qué sé, yo a mi madre no la valoro porque sepa cocinar la comida que a mí me gusta, por ejemplo, ¿no? La valoro porque es mi madre y porque tiene un valor intrínseco. Entonces, en ese sentido, no la valoro por lo que tiene de útil, la valoro por lo que tiene de inútil, ¿sí? Por lo que tiene, que es tan grande ese valor. Le damos un 6 a esa afirmación. Porque no es un valor que esté subsumido a otra cosa diferente. Entonces, la filosofía es más o menos como esto. El tipo de conocimiento o el tipo de actividad que te ayuda a ejercer no es una actividad que tenga un valor porque luego te sirve para conseguir otra cosa distinta, sino que tiene un valor en sí mismo, ¿no? Y a veces me gusta compararlo con la física. O sea, es verdad que la física, como disciplina, tiene una utilidad muy grande porque te permite hacer avanzar un montón la tecnología, etc. Pero yo creo que incluso si no tuviera esa utilidad, seguiríamos haciendo física. Porque el tipo de conocimiento del universo que obtenemos haciendo física es algo que valoramos exclusivamente por sí mismo, ¿no? Aristóteles tiene esta metáfora de la isla de los bienaventurados. Entonces él dice, la isla de los bienaventurados es como un experimento mental. Supongamos que todas nuestras necesidades materiales estuvieran cubiertas y no tuviéramos que preocuparnos por sobrevivir, mejorar nuestras condiciones, etcétera, etcétera. Entonces él dice, ¿qué haríamos entonces para no aburrirnos? Pues haríamos ciencia.
Intentaríamos hacer filosofía, intentaríamos descubrir los secretos del universo y tal. Pero no porque luego, obteniendo estas respuestas, pudiéramos mejorar nuestra vida, porque nuestra vida, digamos, materialmente ya estaría en su máximo, sino sencillamente porque esas preguntas nos preocupan y queremos... Incluso cabría darle un giro de rosca a todo esto, ¿no? Incluso la filosofía, el conocimiento que Eric está diciendo, y está bien dicho, que es un fin en sí mismo, que no responde a ninguna utilidad, se podría decir también en términos contrarios, absolutamente contrarios, que responde a la al mayor sentido de utilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si la anticipación frente a cualquier peligro, frente a cualquier riesgo, frente a cualquier caso imprevisto, siempre es un producto, es un fruto del conocimiento. Entonces, conocer, aunque eso no esté ligado a una preocupación que nosotros tengamos a la vista, sí que implica que pueda darse el caso en que ese conocimiento pueda ser útil. De modo que incluso cuando no tenemos frente a nosotros ningún riesgo o ninguna emergencia relacionada con un conocimiento que estamos desarrollando, por ejemplo, con el estudio del griego clásico, sí que es cierto que cualquier clase de conocimiento puede suponer la posibilidad de anticiparte frente a un caso en el que uno tenga que salir airoso gracias a ese conocimiento adquirido, ¿no? Entonces, incluso el hecho de conocer, de no cesar en el conocimiento, incluso cuando no existe una utilidad visible, puede incluso formularse en términos de un máximo sentido de la utilidad, o de permanecer siempre vigilantes, o permanecer siempre bajo un sentido de urgencia artificial. Conocer la respuesta, ¿no? Aunque luego esa respuesta no nos sirva para nada distinto. Decía Platón, creo que la filosofía comienza con o en la admiración. No sé si podrías explicar un poco. O sea, la filosofía, digamos que empieza en un momento en el que hay unas ciertas personas que tienen tiempo libre, ¿vale? Tienen tiempo libre porque, bueno, pues tenían esclavos que les hacían todo lo demás, ¿no? Esto hay que decirlo también. Es así, pero... Entonces tenían tiempo libre, y en ese tiempo libre en el que no tenían encima las preocupaciones... Es muy interesante hacer la comparación sociológica, que yo no la voy a hacer aquí ahora, entre quiénes son los agentes de la filosofía, por ejemplo, en la Grecia antigua y clásica, que efectivamente eran aristócratas, ¿no? Liberados del trabajo, y hoy en día, ¿no? Que somos trabajadores como tal, no somos esa clase media que es un nuevo poder constituyente, ¿no? de nuestras modernas sociedades. Es una importante diferencia sociológica que, de mi punto de vista, tiene implicaciones en la filosofía, porque, dije que no iba a entrar y ya estoy entrando, porque evidentemente un aristócrata, ¿no? Dentro de ese aire de nobleza que ellos mismos se daban a sí mismos, para ellos la filosofía también tenía un tono como muy aventurero y desafiante, ¿no? Lo cual tiene mucho que ver realmente con las pretensiones de conocimiento que tiene la filosofía, porque el objeto de la filosofía es precisamente un objeto, es el ser, ¿no? O los límites del conocimiento, el conocimiento en sí mismo, objetos de los que la ciencia no tiene nada que decir, porque son objetos que trascienden cualquier experiencia empírica, ¿no? Y yo creo que el carácter sociológico de los agentes de la filosofía en sus inicios en Grecia tienen que ver, ¿no? Incluso con la naturaleza de la filosofía, con los propósitos mismos de la filosofía, que son verdaderamente exorbitantes, ¿no? Y hoy en día no somos aristócratas, desde luego, los que hacemos filosofía. Mirad el cuartucho desde el que os hablo, que muy bonito, muy lleno de libros, pero bueno. De la vida, digamos, ordinaria, podían dedicarse sencillamente a estar delante de las cosas y entonces descubrir, oye, no es evidente que tú y yo estemos aquí, no es evidente que esta mesa esté aquí, no es evidente que estas cosas existan, ¿no? Entonces, ahí descubres como que la sorpresa de que las cosas sean y de que las cosas sean lo que son, ¿no? Y ahí nace la admiración por la realidad. Y esa admiración lo que despierta es justamente la pregunta de ¿y esto qué es en su estructura íntima? ¿Y esto cómo ha llegado aquí? ¿Y esto por qué es de esta manera y no de esta otra, ¿no? Entonces, de hecho, hablando antes de lo que... Bueno, recordando aquello que decíamos de la utilidad de la filosofía, que yo lo formulaba incluso en un sentido de máxima utilidad, también puede formularse en un sentido en que la filosofía es peligrosa. Primero, por muchas razones, ¿no? Eric ya empieza un poco a señalar un poco en ese sentido, ¿no? Eric está diciendo que cuando estos aristócratas, estos nobles, Sócrates, Platón, etc., estaban ociosos, ¿no? Estaban frente a las cosas y las observaban, y como
nobles y aristócratas como eran, no tenían por qué depositar ninguna clase de interés en tales cosas, porque ya estaban suficientemente servidos, podían observarlas en su estructura interna. Claro, fue observar la ciudad de Atenas en su estructura interna lo que llevó a Sócrates a su condena mortal, ¿no? Por ese delito que se conocía como la sebeia, ¿no? o la impiedad, ¿no? Porque Sócrates, en la medida en que se puso a observar su ciudad, la estructura interna de su ciudad, es que atentó contra sus propios fundamentos, contra sus tabús, ¿no? contra sus dioses, y en esa medida es que fue condenado porque se le acusaba de ir contándole cosas a los ciudadanos de Atenas relativas a los fundamentos que no se pueden nombrar y acerca de los que no se puede discutir, porque son precisamente los pilares que sujetan, y de ellos no cabe hacer tema, porque si se hace tema de ellos puede que se descubra alguna fragilidad y por lo tanto puede que la ciudad toda ella se desmorone en términos primero espirituales o intelectuales y en un futuro en términos materiales. La inteligencia, el saber, tiene también esta virtud, este doble filo, que cuando tenemos que pensar acerca de cualquier tema, también tenemos que interrumpir la actividad, porque evidentemente no se puede sorber y aspirar al mismo tiempo. Si piensas acerca de la política es porque no estás haciendo política, es porque la estás pensando. Y también, si piensas acerca de algo, evidentemente hay toda una serie de operaciones que son aledañas al hecho de pensar, como sacar las cosas a la luz, ¿no? Mostrarlas al público, etcétera, que pueden revelar cosas que atentan contra intereses de personas, ¿no? Que esto es lo que sucedió en Atenas, ¿no? Esta cosa tan, en principio, trivial como observar la estructura interna de las cosas fue lo que llevó a Sócrates a la muerte. Esa admiración por las cosas despierta todas esas otras preguntas de la filosofía, y por eso dice los clásicos, ¿no? Como Platón, Aristóteles lo dice también y tal, que la filosofía nace justamente de la admiración, del asombro, de descubrir las cosas y asombrarte porque están ahí. Y también va acompañado con la duda. Y entonces la duda, digamos, o sea, esta es una discusión que podríamos encontrar entre lo que sería la filosofía más clásica y la filosofía más moderna, que empieza con Descartes, ¿no? Descartes, digamos, que intenta poner en el centro de la filosofía lo que tú estás diciendo de la duda. La duda no tiene un papel tan central en la filosofía clásica. Descartes me encanta. Joder, estaba pensando ahora en qué libro fundamentaba la matemática. Es un libro que he leído no sé cuántas mil veces. Filosofía clásica, el inicio y el motor de la filosofía es siempre la admiración. La duda tiene como un papel secundario, como una especie de, ayuda a la investigación, ayuda a la hora de valorar las distintas respuestas posibles y tal. Pero lo que hace Descartes es meter la duda en el centro de la filosofía y convertirla en el motor de la actividad filosófica. Y eso para mí es un problema, ¿vale? Es una de las cosas que trato en el libro, porque cuando uno pone en el centro de la filosofía la duda, no es eso que a veces tanto escuchamos de que la filosofía consiste en dudar de todo. No sé si lo has oído alguna vez, ¿no? Yo creo que entonces lo que sucede es que la filosofía, cuando pone la duda en el centro de su actividad, lo que hace es paralizarse a sí misma, porque la duda al final es absolutamente corrosiva. Que acabamos de decir, la duda es absolutamente corrosiva. Cuando dudas, evidentemente tienes que detener la acción, ¿no? Precisamente para interrogarte al respecto de ella. No sé a dónde puede ir a parar con esto de que es corrosiva, quizás el peligro del escepticismo, pero no sé en qué términos se puede rechazar el valor de la duda. Al menos no sería mi caso en absoluto. Una falta de seguridad al respecto de los buenos frutos que puede dar plantar el árbol de la duda. Y puede corroerlo todo. O sea, no hay nada que sea tan evidente que no haya un filósofo en la historia que no lo haya puesto en duda, ¿vale? O sea, Descartes decía, es evidente que yo existo. Bueno, pues Hume puso en duda que yo existo, y hoy hay gente que duda que existen las personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, dudar se puede realmente dudar de todo. La pregunta es si es racional ese tipo de duda, ¿no? Y por tanto, si es racional hacer que la duda sea el centro y el motor y el criterio último del filosofar. Eso es una de las cosas que yo discuto en el libro, ¿no? Qué interesante. No sé si profundizará más en esto. En cualquier caso, lo vamos a dejar aquí, minuto 12:10. Y yo voy a empezar en la segunda parte. Esto dura 1 hora y media la entrevista. Vamos a hacer, no sé, 6-7 partes. En la segunda parte voy a empezar directamente con esto de la duda, que me ha interesado mucho, que parece ser que Eric lo objeta, plantea alguna objeción en su libro. También voy a investigar a ver qué libro es.
Y vamos a seguir. Este canal está empezando. No sé esto ni cómo quedará, lo voy a subir directamente a ese YouTube. Si os habéis entretenido, dejadme un like, por favor. Pegar ahí una suscripción, dejadme un comentario para decirme, Juli, sigue con esto. Mola. Yo soy Julián, por cierto. Me podéis llamar Julio o Julián. Y me podéis decir que me anima a seguir con esto y yo seguiré subiendo partes, porque yo la verdad es que yo me lo paso muy bien. Así que nada, un besote a todos, un abrazo y buena semana que entra. Venga, chao.